con pérdida de conducción en más de 2 raíces, en más de 2 niveles, pues a nivel cervical necesita una derivación y una exploración en consecuencia, ¿no? Bien, pues esta es la definición de una neuropatía por atrapamiento. Un proceso, en principio, que puede llegar a ser patológico debido a una presión sobre el nervio. Y aquí hay 2 elementos que son muy importantes. El primero es que bueno, aquí aparece radiculopatía, porque en el artículo que veis ahí de Mersky, de Bogduk, perdón, hablan precisamente de dolor radicular y radiculopatía, ¿no? Pero si la afectación es a nivel del nervio, el nervio periférico, no sería una raíz, no sería una radiculopatía, sino una neuropatía. ¿Vale? Y tanto la patología del nervio viene determinada por la pérdida de función, la pérdida de conducción. ¿Vale? Esto es muy importante que quede claro, la diferenciación entre un nervio que está irritable y que puede que dé dolores y parestesias y demás, después veréis, y el nervio que no conduce. El nervio que no conduce es un nervio que en principio tiene una patología más severa. Algunas veces podréis cambiarlo rápidamente y tendréis que asumir que, bueno, pues estabais equivocados, pero como vale la pena en salud ponerse en el peor caso posible, si el nervio no conduce, hay que pensar de entrada que es una neuropatía. Y oye, si después vemos que somos capaces de cambiarlo, pues nos llevamos una alegría. Bien, si la radiculopatía o la neuropatía es la pérdida, viene determinada por la pérdida de conducción del nervio, lo sabremos por 2 elementos, ¿no? O 3 elementos. La pérdida de sensibilidad, ¿vale? En cualquier modalidad sensitiva, la pérdida de fuerza y finalmente la alteración de los reflejos, ¿vale? Y es conveniente valorar todas las modalidades sensitivas, ¿vale? Tanto la sensibilidad superficial, de bajo umbral, el tacto, como la sensibilidad nociceptiva, que viaja en principio por fibras A delta y fibras T. Y esto es así porque según el tipo de neuropatía se pierden antes unas u otras. Siempre se había dicho que lo primero que se perdía era la sensibilidad palestésica, que viaja por fibras A beta, de bajo umbral, pero esto ocurre en patología metabólica en gran medida. Sin embargo, en las compresivas, las fibras C son más vulnerables, ¿vale? Y parece que se lesionan antes. Por tanto, es posible en algunas ocasiones que encontréis lesiones y pérdida de conducción en fibras C y no en fibras A beta. Por tanto, la percepción con un algodón es insuficiente. La valoración de la sensibilidad con un algodón es insuficiente para determinar la existencia de una pérdida de conducción, en según qué situaciones. Después la fuerza y, bueno, si hay una afectación en el nervio, si el nervio no conduce desde la periferia hasta la médula espinal o de la médula espinal hasta la periferia o ambos, vais a tener afectado disminuido en principio el reflejo osteotendinoso, ¿vale? Se rompe el reflejo miotático y en consecuencia no vais a tener reflejos tan marcados. Puede darse en algunas situaciones cuando la lesión está por encima y puede darse una hiperreflexia. Hablaremos de ello cuando hablemos de la mielopatía. Lo importante aquí es que sepáis que si el nervio está lesionado, va a tener pérdida de conducción, pérdida de sensibilidad, fuerza y reflejos, salvo en algunas situaciones muy concretas que después desarrollaremos. Y lo importante es que tengáis claro que esta pérdida objetiva de conducción se determina a nivel anatómico. Es decir, si yo tengo un problema en el mediano, sé que voy a tener pérdida de sensibilidad en el territorio del mediano. Si tengo una pérdida de función en el cubital, sé que voy a tener pérdida de sensibilidad en el territorio cubital. A diferencia del dolor neuropático, que puede estar al menos dentro, pero puede estar fuera también. Entonces, el dolor neuropático no guarda relación, no es la lesión en el nervio, pero sí guarda relación con ella. ¿Vale? Es el dolor que aparece como consecuencia de lesión o enfermedad en el sistema somatosensorial.
Antes la definición del dolor neuropático era como mucho más amplia, ¿vale? Tan amplia que entraban ahí casi cualquier tipo de dolor podría entrar. Después, creo que fue en el año pues ahí 2011, se restringieron los criterios diagnósticos porque era tan amplio y los tratamientos funcionan tan mal para el dolor neuropático que no se podía establecer grupos homogéneos en investigación, entonces fueron más restrictivos, ¿no? Lo importante aquí es que entendáis de alguna manera, si yo tengo una lesión en el nervio, una lesión compresiva, es muy probable, no siempre, pero es probable, después veréis cómo esto es sumativo y llega un momento en que parece que va sensibilizando al nervio, pero es probable que el nervio se irrite y sea fuente de input, ¿vale? De un input nociceptivo, mecanoceptivo, según la modalidad sensitiva que alcance consciencia, el paciente va a tener una percepción distinta, ¿no? Muchas veces el paciente te dice, no, es que yo tengo la percepción de frío y al rato es como si me dieran ahí una corriente eléctrica. Son situaciones cambiantes muchas veces y difíciles de explicar. Esto guarda relación con el input. Y después veréis cómo esto acaba por provocar cambios que, bueno, al final son una sensibilización central, una ampliación de los campos receptivos que pueden hacer que el paciente con una lesión en el mediano no tenga dolor solo en el territorio del mediano, sino en toda la mano o todo el brazo. Por tanto, esto es muy importante. La lesión del nervio sigue criterios anatómicos y se reconoce por la pérdida de sensibilidad, en alguna de sus modalidades, pérdida de fuerza y alteración de los reflejos, pero el dolor neuropático sigue una lógica de la fisiología del dolor, ¿vale? Puede llegar a provocar una sensibilización central y dar dolor extraterritorial. Lo justificaremos después. Bien, esto es lo que hemos estado hablando y hay un elemento clave aquí y es que puede aparecer una neuropatía con pérdida de conducción y además que el paciente tenga dolor o no lo tenga. O puede que el paciente tenga dolor relacionado con el nervio, pero no haya una neuropatía, ¿vale? Sin embargo, se sigue considerando un neuropático. Todavía, esto lo comentaba con Anina Smith y ella me decía que sí, cualquier estímulo o cualquier activación del nervio en una zona en la que para la que no está diseñado, como es el axón, es patológico, ¿vale? Entonces, imaginaros que os dais un golpe en el cubital, el famoso hueso de la suegra, vais a tener la quemazón y demás en esta zona, pero sin embargo el nervio muy probablemente no os lo hayáis lesionado, sin embargo es muy molesto, ¿vale? Eso es un dolor neuropático, pero sin embargo no hay lesión, ¿vale? Lo que sí hay es un mecanismo que se considera patológico, aunque sea temporal, que es la llamada ectopia, porque el nervio está diseñado para activarse aquí. Lo importante de esta diapositiva es que veáis que podéis tener una neuropatía, pérdida de conducción, acompañada de dolor neuropático o no. Y podéis tener un dolor neuropático acompañado de una neuropatía o no. Si no queréis llamarle neuropático, ¿vale? Porque esto os genera dudas al contradecir un poquitín la definición oficial, pues podéis llamarle relacionado con el nervio. Y curiosamente, el dolor neuropático es muy intenso habitualmente, es muy desagradable, de larga duración y se asocia con mayor discapacidad y depresión que otro tipo de dolores, ¿no? Pero es curioso porque la mayoría de las neuropatías no duelen, es decir, podéis perder conducción, pero sin embargo no vais a tener dolor. Solamente duelen, se considera que el 50% de las neuropatías postherpéticas, 2 de cada 10 neuropatías diabéticas y solo 1 de cada 10 de las neuropatías compresivas. Esto es problemático porque cuando a nosotros nos llega un paciente con una neuropatía compresiva, casi siempre le duele, ¿vale? Excepto quizá un poquitín en la mano por la pérdida de sensibilidad y si queréis también un poquitín en la planta de los pies por la posibilidad de caídas, ¿vale? Pero si no, el paciente muchas veces ni siquiera es consciente de esa pérdida de sensibilidad.
y en consecuencia no acude a consulta, ¿no? La mayoría de las veces los que vienen son los que tienen dolor y casi siempre mucho dolor. Por tanto, ahí nosotros asumimos un sesgo pensando que la neuropatía es mucho peor de lo que desde el punto de vista clínico y sufrimiento de lo que verdaderamente es. Con todos los que tienen dolor, eh, sufren más, tienen más índice de discapacidad y más índice de depresión que el resto de pacientes. Esto es periférico, ¿vale? Esta es la incidencia anual en el Reino Unido, bueno, pues por nervios periféricos, pero para que veáis que la incidencia de afectaciones en el nervio es bastante alta. Si esto fuera España, pues bueno, habría como 65.000 casos nuevos al año de síndrome del túnel del carpo. Y un elemento importante es cómo se produce la compresión en el nervio, ¿vale? Aquí hay algunos elementos interesantes, pero uno de ellos es que una compresión aguda puede provocar daños irreversibles, ¿no? O daños que sean difícilmente reversibles, que vayan a durar mucho espacio de tiempo, vayan a llevar un gran tiempo poder revertir si es que se puede, ¿no? Entonces, cuidado porque el nervio muchas veces, si tú lo comprimes y se va comprimiendo de manera progresiva, es capaz de adaptarse. Solamente hay que ver a aquella gente mayor con una estenosis de canal que se inclina hacia adelante y a veces ver resonancias y no hay espacio para la raíz nerviosa, pero sin embargo el señor o la señora no tienen dolor. Pueden funcionar bastante bien, incluso se las apañan para de alguna manera caminar con normalidad, ¿vale? Para mantener la fuerza en las piernas y demás. Pero una lesión aguda sobre el nervio, y sobre todo si es muy estrecha, puede acabar por provocar lesiones muy graves, ¿vale? Pensar es muy difícil, pensar en las películas, es muy difícil que podáis ahogar a alguien con una bufanda. Sin embargo, con un hilo de pescar podéis ahogarlo fácilmente, ¿vale? Porque lo que importa no solamente es la compresión, sino la cantidad de compresión por unidad de superficie. Por tanto, cuanto más intenso, pero también más localizado sea el estímulo, pues probablemente más daño estés generando sobre el nervio. Y este es un estudio que os comentaba, bueno, este es un estudio curioso en el que se vio que solamente cuando abríamos en el túnel del carpo, cuando se libera el nervio y se descomprime, pues muchas veces los síntomas positivos, cuidado aquí, los síntomas positivos disminuyen en un 70%. Es decir, en cuestión de minutos el nervio se siente libre, puede volver a respirar, puede volver a entrarle sangre y rápidamente recupera parte de su metabolismo. De tal manera que al no tener una isquemia tan marcada, pues el nervio va a provocar menos input. Pero es curioso porque en principio la conducción no se pierde, ¿vale? Porque lo que podéis ganar son todos aquellos aspectos o las ganancias que podéis obtener están relacionadas con la fisiología del nervio, pero no con la lesión. Es decir, imaginaros, hacemos un símil, yo me rompo un músculo, ¿vale? Igual puede que sea una buena estrategia, puede que no, pero es posible que dándome un masaje pueda encontrarme mejor. Pero sin embargo, el tejido va a necesitar un tiempo para cicatrizar y unir. Bien, pues esto es lo que pasaba en esta situación. Descomprimiendo el nervio puede hacer que el paciente se encuentre mejor, pero sin embargo, si hay una lesión en el nervio que está establecida, pues va a tener la capacidad de recuperación que necesita. Pero hay veces, porque ahora creo que después tengo alguna diapositiva sobre ello, hay veces como en una neuropatía compresiva es progresiva, hay cambios que son sumatorios, ¿no? Si es posible y cuando se va comprimiendo el nervio, primero se provoca un éxtasis venoso, después hay un éxtasis venoso, después hay una reacción inmunitaria, finalmente se bloquea toda la conducción al nervio y esto acaba por provocar que baje el pH, se fibrose el tejido y demás. Si el tejido, el axón todavía no se ha fibrosado,
pues es posible que con una buena estrategia de terapia manual, movilizaciones y demás, podáis conseguir recuperar, liberar el nervio, entre comillas, y recuperar ese 70%. ¿Vale? Incluso hay veces, si todavía no se ha instaurado la lesión, está en proceso pero no se ha instaurado, es posible que podáis revertir y conseguir que el paciente gane fuerza y sensibilidad dentro de la misma sesión. Claro, si volvemos atrás, una pérdida de conducción decíamos que era una neuropatía, pero una neuropatía del nervio necesita mucho tiempo para regenerar, no se resuelve con unas pocas movilizaciones y la abertura del túnel del carpo, o no se resuelve con una movilización del túnel del tarso, por ejemplo. Cuando esto ocurre, lo que puedes pensar es que estaba en proceso de acabar instaurándose una neuropatía, pero todavía no se había instaurado. A veces, si el paciente tarda un poquitín más, es posible que ya no pudieras ayudar. No sé si me explico. Bien, esta, si no os importa, la pasamos, es un poquitín compleja, pero guarda relación con algunos de los elementos cuando yo comprimo el nervio, qué pasa a nivel del flujo axoplasmático. El flujo axoplasmático es el flujo dentro del axón, es una conducción lenta con la que se consiguen enviar las proteínas desde el ganglio de la raíz dorsal, el núcleo de la célula, hasta la terminal nerviosa. Entonces, cuando se comprime el nervio, esto acaba por bloquearse y como son proteínas y demás, aumenta también la mecanosensibilidad. Hace que el paciente esté más predispuesto a tener dolor. ¿Y cómo le sienta la tensión al nervio? Pues bueno, le sienta mal. ¿Vale? El nervio no le gusta que lo estiren demasiado, tiene sus mecanismos para defenderse, pero si estiráis el nervio durante demasiado tiempo y lo comprimís durante demasiado tiempo, que puede ser media hora al 15%, se bloquea completamente la circulación sanguínea. Es decir, el nervio empeora su metabolismo porque ya no tiene alimento. Pero además el nervio también es incapaz de conducir cuando se estira al 12%, por ejemplo, durante una hora, o al 6% durante una hora, es incapaz de conducir, pierde un 70% de posibilidades. Esto es pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad. Pensar ahora que se considera que la mayoría de actividades durante el día a día suponen un 4 o 5% de estiramiento del nervio. ¿Vale? Entonces, imaginaros, porque es paradigmático, imaginaros una mujer flaca con el cuello largo, hombros redondeados y mucho pecho, que pasa gran parte del día cara al ordenador. ¿Vale? Esta mujer tiene, y además tiene una primera costilla cervical. ¿Vale? Esta mujer tiene ese 4 o 5% de estiramiento que supone el trabajo repetitivo del día a día, más un 1 o 2% adicional que supone pues, todos los factores contribuyentes para que ese nervio esté sometido a estrés. ¿Vale? Entramos ya dentro de ese 6-7% que implica el famoso dolor inespecífico de brazo, que podría ser, no se sabe a qué se debe, pero una de las causas que se baraja es posiblemente esta. Entonces, ese dolor inespecífico de brazo podría de alguna manera estar relacionado con la propia actividad y con algunos factores contribuyentes de estas personas. En esos casos tendríais que jugar con los factores contribuyentes que sean modificables. Bien, entonces tenéis que tener en cuenta bueno, con esto tenéis que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Pues los efectos de la compresión. Ahora después, cuando hablemos de las radiculopatías, hablaremos un poquitín más de manera específica. Los cambios a nivel vascular en el nervio, que empiezan ahora, después veréis, pero empiezan, como os he dicho, por la congestión venosa hasta al final acabar por bloquear toda la conducción. Esto hace que el pH del nervio disminuya. Lógicamente, las lesiones estructurales y cambios en las vainas de mielina y en la membrana del nervio. La longitud de la compresión también habéis visto que tiene alguna importancia.
Y finalmente, la capacidad de regeneración del nervio, ¿no? Y la inflamación, el proceso inflamatorio que con mucho es el de más severidad muchas veces, ¿no? El dolor más severo guarda relación con una respuesta inflamatoria brutal alrededor del ganglio de la raíz dorsal propia de las radiculopatías. Bien, y ahí tenéis, bueno, con todo, el nervio no le sienta especial, no le gusta que lo estiren ni que lo compriman, pero lo que le molesta de verdad es la hipoxia, ¿vale? Es decir, que no le llegue sangre. Lo que pasa es que con una compresión o con una tensión acaba por no llegarle sangre. Es decir, son los mecanismos que predisponen a que el nervio no tenga alimento suficiente. Entonces hay que ir con cuidado con ellos. Yo muchas veces les digo, veo muchos pacientes con problemas de tanto estirar. ¿Vale? Tanto estiran que acaban por provocar lesiones en el nervio, bloquear el flujo exoplasmático, provocar una lesión en el nervio nervorum y por tanto empiezan cada vez a funcionar un poquitín peor. Y esta es la secuencia lógica que ocurre cuando tenemos una lesión en el nervio, ¿vale? Una compresión. Bueno, pues ahí veis cómo lo primero que ocurre es una congestión nerviosa y disminución del flujo sanguíneo, ¿vale? A veces un estímulo químico como del tejido no neural, pues si hay un sangrado o, por ejemplo, la respuesta inmunitaria propia de una hernia de disco. Y después ya la inflamación en el tronco nervioso y alrededor de la raíz que provoca una activación inmunitaria, y esto es una cascada, un edema intraneural, mayor congestión venosa, disminución del flujo exoplasmático, fibrosis, desmielinización y desorganización de la membrana sinovial, perdón, de la membrana del nervio. Esto acaba por sensibilizar el nervio nervorum, aparece el dolor troncular, sensibilizaciones centrales y ya tenéis ahí dolores también generalizados, ¿vale? Como consecuencia de ello, signos negativos si llega a haber lesión, si llega a haber pérdida de conducción y síntomas positivos en muchas ocasiones, ¿vale? Al menos en la clínica casi siempre. Lo interesante de esto es que según cómo se provoquen los síntomas, el patrón de provocación de los síntomas y el hallazgo que os encontréis en la exploración física podéis determinar más o menos en qué punto estáis. Partís de aquí de donde está el triángulo. Entonces, si el paciente solamente tiene parestesias de manera intermitente, ¿vale? Con los test de provocación, pues probablemente estéis al inicio de un problema en el nervio. Pero finalmente, si el paciente tiene, si le dais la vuelta, tiene una parálisis o una hipoestesia muy marcada, con alteraciones en la capacidad de discriminación entre los puntos, pues oye, podéis estar seguros de que ese nervio ha sufrido mogollón. Ayer explicaba un caso de una estenosis de canal cervical, precisamente, en que los síntomas eran intermitentes y muy dependientes de la postura del paciente. Es decir, si el paciente encontraba una postura adecuada para abrir el agujero de conjunción, pues resulta que no tenía apenas síntomas, pero si el paciente perdía esa compostura, rápidamente aparecían los síntomas porque el nervio estaba comprimido. Podríamos decir que este paciente estaba al inicio. Con todo que esté al inicio o al final de la patología del nervio, no indica, bueno, nos ayuda a pensar que tiene mejor pronóstico, pero este paciente no tenía pérdida de conducción, tenía fuerza, sensibilidad, sin embargo necesitamos derivarlo, ¿vale? Necesitamos derivarlo a una unidad del dolor donde al final se solucionó al menos de momento el problema, ¿vale? Cuidado con esto porque es un elemento importante. Esto nos indica si es factor pronóstico, pero no solamente esto marca el pronóstico, ¿vale? El cuadro clínico lo marca en general. Entonces, fijaros, este es un artículo famoso de Anina Smith, después sacó otro, yo creo que complementa muy bien este, y bueno, ella habla de mecanismos a nivel local en una lesión del nervio, pero después tenemos mecanismos a nivel medular y subcortical que veremos ahora después, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos visto qué ocurre a nivel local, tanto para la pérdida de conducción como para la aparición de dolor. Ahora vamos a hablar, si hasta ahora hemos hablado de la neuropatía, ahora vamos a hablar del dolor neuropático.
Bien. ¿Cómo se diagnostica el dolor neuropático? ¿Vale? Os pongo esta diapositiva solamente para acordaros de que la neuropatía viene determinada por la pérdida de conducción, pero el dolor neuropático está relacionado con ello, pero no es lo mismo. ¿Vale? Guarda relación con la fisiología y la irritabilidad del nervio. Según cómo se lesiona el nervio, o según cómo se afecta el nervio, su irritabilidad va a ser mayor o menor. ¿Vale? Y a veces se lesiona muy gravemente. De hecho, cuando el nervio está muy severamente lesionado, pocas veces es muy irritable. ¿Vale? Normalmente el dolor incluso tiende a disminuir. ¿Vale? Las pruebas de estrés sobre el nervio suelen ser negativas porque baja su irritabilidad. Se considera que es como bastante prevalente. ¿Vale? Esto es en Europa, pero en algunos países hay un estudio en Afganistán en época de guerra, con mucha diabetes, heridas de guerra y demás, en que la prevalencia del dolor neuropático llegaba en atención primaria a ser casi del 45%. ¿no? O sea que hay que ir con cuidado porque depende mucho también de la situación social. Y esto es un poquitín lo que comentábamos, lo más importante, los signos negativos, al lado izquierdo, que marcan la gravedad de la lesión, los síntomas positivos que marcan la irritabilidad del nervio. Son dos conceptos que pueden estar relacionados, pero que no necesariamente son lo mismo. Unos, los signos negativos, sí siguen la lógica anatómica y tendréis que aprender pues, los campos de inervación de nervios periféricos, por qué nervios está inervado cada músculo, o si es a nivel radicular, los miotomas y dermatomas correspondientes, ¿vale? Porque para determinar que el paciente tiene una radiculopatía, la anatomía debe cuadrar. ¿Vale? Si la anatomía no cuadra, pues imaginaros que un paciente tiene pérdida de sensibilidad en C6 y pérdida de fuerza dependiente de una raíz C8 o C8 o T1, ¿no? Pues probablemente tengáis que derivar a este paciente. ¿Vale? O una de dos, o hay que derivarlo, o es un problema de procesamiento, es otro tipo de problema. ¿Vale? Entonces esto tiene que tener lógica anatómica. Sin embargo, los signos positivos, como los hormigueos, el dolor, la hiperalgesia, esto no, esto puede estar fuera del territorio. De hecho, fijaros aquí, veis los signos negativos para un síndrome del túnel del carpo, ¿vale? En gris o en verde azulado, que siguen la distribución exacta del nervio mediano. Y los síntomas positivos, sin embargo, cogen también el triángulo palmar, que esto está inervado por el nervio cutáneo palmar, que efectivamente es rama del mediano, pero sale antes del cubital. No debería tener dolor aquí si siguiera una lógica anatómica. ¿Vale? Y sin embargo, fijaros que también inerva el cubital. También tiene dolor en el cubital y no tanto en el pulgar. ¿Vale? Esto es algo que ocurre en el dolor neuropático. Y estas son algunas de las características que nos llevan a pensar que el paciente puede tener un dolor neuropático según SMART. ¿Vale? SMART hizo un panel con expertos, pero yo creo que en algunos casos aquí están equivocados, ahora después veréis, ¿no? Dolor referido con distribución lógica anatómica, es decir, si yo tengo una lesión en C6, pues debería tener dolor en esta zona, y es muy probable que lo tenga, pero ese no es un criterio diagnóstico. ¿Vale? El criterio diagnóstico es que aquí debería tener una pérdida de conducción, pero no necesariamente dolor. Historia de lesión, patología o compresión del nervio, esto es evidente, y los test de provocación del nervio, bien sea un Spurling o un test neurodinámico, pues que sean positivos, ¿no? Sin embargo, después veréis que los test de provocación de neurodinámicos no son buenos detectores de una radiculopatía. Sí, en todo caso, del dolor, de algún tipo de dolor relacionado con el nervio, pero no de una neuropatía. Y ahora después volveremos al primer punto, ¿no? Este es un estudio que dice que efectivamente las diferencias al final entre un dolor nociceptivo y un dolor neuropático no son tan grandes, no son tan evidentes como podríamos pensar, ¿vale? Y que se trata más de un continuo. Es cierto que en el dolor neuropático todo es como mucho más importante, ¿vale?
pero también es cierto que los dos se relacionan en gran medida con un input. Es cierto que en el caso del dolor nociceptivo tiene unas cualidades específicas y muy relacionadas con la carga. Esto no ocurre tanto en el dolor neuropático, en que el paciente, la característica principal es que no reconoce el dolor. Más también aquel dolor eléctrico, pero sobre todo que no lo reconoce. Y es muy probable que el paciente te diga, es que fíjate que yo he tenido lesiones, pero como esta ninguna. ¿Vale? Esto es distinto. Cuando un paciente te dice esto, pues, o una de dos, o piensa en una bandera roja, en un signo de alarma, o piensa en un nervio, ¿vale? Porque esa es una característica típica de un dolor de tipo neuropático, ¿vale? Según la modalidad, la fibra nerviosa cuyo potencial de acción alcance consciencia, el paciente va a percibir una cosa u otra. Va a percibir tacto, va a percibir que le están tocando, después va a percibir frío, calor, etc. Pero los dos tienen un punto en común, que es el input. ¿Vale? El dolor tanto nociceptivo como el neuropático periférico están relacionados con una entrada sensorial. Bien, ¿cómo se diagnostica? Otra vez el estudio de Anina Smith propone 4 posibilidades. ¿Vale? Yo estoy bastante de acuerdo, ninguna de ellas es buena. ¿Vale? Es muy difícil conceptualmente tener la seguridad de que estáis ante un dolor neuropático. Sin embargo, no es tan complejo en la clínica en la mayoría de las ocasiones. ¿Vale? Bueno, pues la exploración subjetiva, la entrevista con el paciente, tiene que daros algunas ideas sobre que el paciente tiene efectivamente síntomas positivos, parestesias, hormigueos, y es posible que también tenga signos negativos. Después, el Quantitative Sensory Testing es una manera de objetivarlo, pero no hay que olvidar que es un test psicofísico, es decir, que con aparataje en medida se va midiendo toda la presión que se le hace al paciente, pero el paciente al final, si se despista un poquitín, va a responder tarde. ¿Vale? Si ese día ha tenido un buen día, va a responder tarde, y al contrario, si ha discutido, pues probablemente responda antes. Si el paciente es un hombre, y esto está estudiado así, y quien aplica es una mujer atractiva y que además no es su mujer y su mujer no está presente, va a aguantar más. ¿Vale? Eso está descrito. Con lo cual, estos test bueno, pues están un poquitín sesgados por expectativas, experiencias y demás. La electromiografía y la resonancia no miden el dolor. ¿Vale? Ahora estamos hablando de dolor neuropático. Miden en todo caso la conducción y también dan problemas, en el caso de la electromiografía, porque primero no registran fibras finas, fibras C, solamente en 4 o 5 laboratorios de investigación en el mundo se pueden hacer microelectromiografías. Por tanto, estas no se registran y da falsos, tanto positivos como negativos, están al 20% de los casos. Y la resonancia no mide la lesión en el nervio, sino que no mide la conducción o el dolor, sino que lo que mide es si está comprimido. Entonces, establecer un diagnóstico solo en base a esto de dolor neuropático es muy difícil, ¿vale? Porque hay que intentar cerrar el cerco, porque lo que estamos midiendo es elementos que pueden estar relacionados para después hacer una asunción. Y lo que yo creo, aunque muchas veces en diferentes estudios, bueno, pues para una hernia de disco, ¿cuál es el gold estándar? Pues efectivamente una resonancia. Pero es que una hernia de disco no es un dolor neuropático, es una hernia de disco. Entonces, para determinar qué es un dolor neuropático tenemos que tener claro algunas cosas. Y yo creo que para el dolor neuropático el gold estándar, lo que pasa es que no es objetivable, pero debería ser la exploración a pie de cama. La entrevista clínica con el paciente y la exploración a pie de cama. La valoración de la fuerza, sensibilidad y después la valoración de la alodinia y demás. Y lo que se hace después es se cruza con la electromiografía. Aquí tenéis el algoritmo diagnóstico, ¿no?
Posible dolor neuropático después de una entrevista y después se hacen test confirmatorios. Primero los signos y la exploración a pie de cama y después los test diagnósticos confirmatorios. Y el resultado es este. Si ninguno de los dos es positivo, pues no podéis confirmar que tenéis un dolor neuropático. Si solo uno de los dos, A o B, es positivo, pues se considera probable. Y si los dos lo son, entonces podéis estar relativamente seguros de que tenéis un dolor neuropático definitivo. Este definitivo a mí es algo que no me gusta, porque no hay nada definitivo en salud, pero salvo la muerte. Pero es el algoritmo, ¿vale? Es tal cual está descrito en el algoritmo. Y cuidado con esto, porque el dolor neuropático, el síndrome del túnel del carpo, no se diagnostica por test neurodinámicos, ¿vale? Porque miden cosas completamente diferentes. ¿Vale? Sí es cierto que nos acerca cuando el paciente tiene dolor, pero si el paciente no tiene dolor, no nos acerca al dolor neuropático, ¿vale? Al diagnóstico de dolor neuropático, o no nos acerca al diagnóstico de una neuropatía, ¿vale? Como aquí se pretende con el síndrome del túnel del carpo. De hecho, hay más pacientes con un síndrome del túnel del carpo con un test neurodinámico negativo que positivo. ¿Vale? O hay más pacientes con una radiculopatía lumbar con un SLR negativo que positivo. ¿Vale? La mayoría de pacientes no tienen una mecanosensibilidad neural alterada a pesar de tener una radiculopatía. Ahora bien, cuando el paciente tiene dolor, el test neurodinámico sí es bastante sensible, pero no específico. O sea, no nos ayuda tampoco demasiado a acercarnos al diagnóstico. Sí nos aleja de él cuando el paciente tiene un dolor que consideramos que puede ser neuropático y el test neurodinámico es negativo. Pero no nos acerca demasiado porque ahí aumenta mucho la sensibilidad. La sensibilidad ahí no es tan específica. ¿Okay? Y además, en patología que no sea neurológica, como en un esguince de tobillo, pues efectivamente se ha visto que el nervio se sensibiliza y los test neurodinámicos son positivos en mayor medida. El paciente tiene problemas incluso a nivel contralateral antes que un sujeto sano. Por tanto, cuidado, son, como os digo, poco específicos. Entonces, ¿cuáles son las valoraciones que tenemos que hacer para detectar una neuropatía y un dolor neuropático? Bueno, pues ya hemos visto el algoritmo y el algoritmo pasa por la exploración subjetiva y después en la exploración física valorar la sensibilidad. ¿Qué modalidades sensitivas? El umbral a la vibración o el tacto superficial con un algodón, que son fibras A beta. El frío, fibras A delta, calor, fibras C, y la nocicepción con la aguja, fibras C también. Si aquí el paciente efectivamente tiene una pérdida de conducción y tiene su lógica anatómica, entonces podemos valorar también elementos de ganancia, ¿vale? Mecanismos centrales como el wind-up, que ocurre cuando yo golpeo de esta manera. Esto muchas veces en muy poco tiempo el paciente tiene una explosión de dolor o una hiperexcitabilidad neural como consecuencia de una disminución del dolor, ¿no? El paciente, una disminución del umbral de activación, no es exactamente por esto, aunque también el paciente del tacto puede doler, ¿no? Esto se relaciona con dolor neuropático muchas veces, ¿no? No exclusivamente, pero muchas veces. Y la alodinia, en cualquier caso, sí se relaciona con mal pronóstico en cualquier patología prácticamente. Ya lo hemos hablado, tendréis que conocer estos elementos, ¿vale? Y también, pues si teníamos que conocer toda la valoración de dermatomas y miotomas, también la inervación al menos de los músculos clave de cada miotoma. Este es un estudio porque viene de la colaboración Cochrane, que a mí me sorprende, ¿no?
La gran mayoría de hernias, la gran mayoría de ciáticas y radiculopatías y dolores radiculares en sujetos jóvenes en la edad media están relacionados con una hernia de disco, ¿vale? Entonces, en esta revisión sistemática de Cochrane, lo que dicen es que, sin embargo, los signos negativos, la pérdida de conducción, no son malos, no sirven, son malos factores pronósticos, pero no sirven para determinar la existencia de una hernia de disco. Sin embargo, sí sirven para determinarlo la flexión lumbar, el test de hiperextensión y el SLAP. O sea, test como mucho más funcionales. Es curioso porque aquí partimos de una base y es que esto solamente aplica cuando ya sabemos que tenemos una radiculopatía. Es decir, primero sabemos que tenemos una radiculopatía con los signos negativos, que además marcan mal pronóstico, y después metemos la flexión lumbar y los test de hiperextensión y el SLAM test para saber si es una hernia de disco, que lo más probable, con muchísimas diferencias, que lo sea. Fijaros, aquí quería que esto apareciera, porque fijaros habla de un test de hiperextensión, pero sin embargo a veces nos encontramos con algunas hernias de disco, esto es lumbar, con algunas hernias de disco que aun siendo hernias de disco, dan problemas solamente a la extensión. Fijaros aquí dentro del círculo cómo hay como dos paredes, esto es el ligamento vertebral común posterior que no se ha roto, y entonces lo que ocurre es que cuando el paciente se pone en hiperestación y se pone erecto, disminuye el espacio para la médula espinal y las raíces nerviosas, ¿vale? Entonces este paciente en concreto acudía a máxima flexión a pesar de que su problema era una hernia de disco. O sea que hay que ir con cuidado a pesar de ello. Y más sobre el dolor neuropático, vamos a hablar ahora, si habíamos hablado del diagnóstico, vamos a hablar ahora cómo se representa el dolor neuropático. Bien, esto lo que comentábamos, como está mediado por un input, pues puede provocar muchas veces dolores extraterritoriales. Todos habréis tenido, si no, pues tranquilos, lo tendréis, pacientes con un síndrome del túnel del carpo, que con el paso del tiempo desarrolla un túnel del carpo bilateral. Se considera que hasta en 3 de cada 4 pacientes van a tener síndromes del túnel del carpo bilaterales. O síntomas de signos del túnel del carpo bilateral, de síndromes del túnel del carpo bilaterales, aunque no necesariamente en el mismo momento. Pero esto es muy común y muchas veces os vais a encontrar con pacientes que después de una primera cirugía exitosa en el túnel del carpo se someten a una segunda que resulta que no es exitosa, ¿vale? Esto guarda relación con cómo se desensibiliza la médula espinal y acaba provocando lo que se llama un dolor en espejo, ¿vale? Claro, a veces puede que el paciente tenga 2 síndromes del túnel del carpo, lógicamente, pero a veces puede pasar que una segunda cirugía, en la segunda cirugía no haya un túnel del carpo, sino simplemente una circuitería a nivel medular, cerebral, el sistema nervioso funcione por sí mismo de manera equivocada, ¿no? Y haya una disminución en los umbrales de activación de los estímulos procedentes de la mano, por ejemplo. Claro, en ese caso la segunda cirugía no funciona. Y muchas veces yo me encuentro con estos pacientes. La primera les ha ido bien, la segunda no les ha ido bien y son los que acuden a consulta. Por otra parte, se considera que el 40% de pacientes con síndromes del túnel del carpo tienen dolor extraterritorial en todo el brazo. Es decir, no solamente en los 3 primeros dedos, que es donde deberían tenerlo, sino cubital y en todo el brazo. Otra vez por el input mantenido a nivel de la médula espinal que acaba por desinhibir varios niveles, ¿vale? Y esto acaba por provocar que el paciente le duela todo el brazo, ¿vale? Y cuando esto ocurre es difícil a veces diferenciar entre un síndrome del túnel del carpo que tiene sus características específicas de un problema cervical, por ejemplo, ¿vale? Que también las tienen, pero a veces el paciente lo entremezcla todo o simplemente como terapeuta no estás lo suficientemente atento o en tu mejor momento como para poder percatarte de la diferencia, ¿no?
¿Y con qué se relaciona todo esto y las alodinias? Pues un input masivo a la médula espinal, el exceso de glutamato mantenido durante un tiempo. Glutamato es el neurotransmisor por excelencia excitador en la médula espinal. Acaba por provocar una respuesta neurotóxica de las neuronas inhibitorias, de las interneuronas inhibitorias, ¿vale?, que hay en la lámina medular 2, en la lámina 2 medular. Y su espacio lo ocupan las fibras A-beta, ¿vale?, que no en principio no sinaptan en la lámina 2, sino en la lámina 1 y 5. Ocupan este espacio y sinaptan en la lámina 2, por la que viaja en principio la nocicepción. Y este es un mecanismo importante de alodinia. Y como hay muerte en interneuronas inhibitorias y se ha creado una nueva circuitería, eso tiene mal pronóstico. El paciente le tocan y con esto tiene un dolor terrible. Estos pacientes van a costar. Y después también hay cambios a nivel de sistemas nerviosos, de centros superiores, tanto de organización como de funcionamiento. No vamos a entrar en ellos porque excede un poquitín el motivo de la charla, ¿vale?, pero que el dolor neuropático acaba por provocar cambios muy generalizados y a veces muy difíciles de revertir, ¿vale? Entonces, fijaros, este es otro mecanismo por el que acaba por ocurrir esto. Fijaros la cantidad de cosas que pasan, ¿vale? Dolores extraterritoriales, ahí lo tenemos por la desinhibición a nivel medular, pero no solamente por esto, sino porque todos estos cambios pueden acabar por provocar que se irriten las neuronas periféricas vecinas, ¿vale?, y que aun estando sanas bajan su umbral de activación y son capaces de provocar también dolor. Por tanto, fijaros que el dolor neuropático es bastante complejo. Se han visto, esto se ha descolocado, lo siento. En síntomas del túnel del carpo se ha visto también cambios bilaterales en los umbrales de detección de la vibración, de la presión y demás, ¿vale?, incluso en la fuerza en el otro lado. Como os digo, todo esto parece ser bastante funcional, bastante dependiente, pues, del input inicial relacionado con la compresión del nervio. Y si os acordáis, habíamos dicho antes que uno de los criterios para considerar que el paciente tiene un dolor neuropático, según SMART, es que el dolor estuviera tuviera una distribución lógica anatómica. Y esto no es así, ¿vale? El dolor de una radiculopatía, excepto en los casos de C4 y S1, que sí parece que es como bastante localizado dentro de ese territorio, puede estar en todo el miembro. Es curioso, y bueno, podría ser hasta divertido si no fuera porque en esto se basa mucha investigación. Es decir, duele aquí, pues es L5 o S1 o va a ser la raíz C6, ¿vale? Es posible que lo sea, al menos debería estar ahí, pero el dolor puede estar también muy alejado de esa zona. Entonces, para acabar con esta primera parte, pues simplemente me gustaría que os quedarais con dos cosas, ¿no?, dos o tres cosas. La primera es que la diferencia entre radiculopatía o neuropatía con signos negativos, y esto marca gravedad, y la irritabilidad del sistema nervioso, que depende, pues, por un lado del insulto sobre el nervio, pero también de cómo lo está viviendo el paciente. Y esto puede marcar pronóstico en uno y otro caso. Que unos guardan una lógica anatómica, los signos negativos, los que marcan gravedad de la lesión en el nervio, mientras que los síntomas positivos no necesariamente lo hacen. Y después que si sois buenos y os aprendéis bien dermatomas, miotomas, campos de inervación de nervios periféricos y demás, y hacéis las exploraciones en consecuencia, podéis ser tan buenos diagnosticando esto, si no mejores, yo creo que incluso mejores. De hecho, el algoritmo se ha modificado ligeramente para darle más importancia,
que a través de una resonancia o una electromiografía. ¿Vale? Ese sería un poquitín el resumen de esta primera parte. Entonces, visto esto, vamos con los cuadros clínicos de la columna cervical que cursan con afectaciones del nervio. ¿Vale? Y el primero es la radiculopatía. La radiculopatía cervical es muy curiosa. Es muy curiosa por varios motivos, ¿no? Y es que la gran mayoría de ellas pasan desapercibidas. Ahora después hablamos de ello. ¿Qué entendemos por dolor cervical? ¿Vale? El dolor cervical, un poquitín de prevalencias y demás. El dolor cervical es muy, muy, muy prevalente. Se considera que el 70% de la gente lo va a tener a lo largo de la vida y la incidencia anual es de alrededor del 40%. Y si ahora levantáramos la mano, pues entre el 10 o el 20%, pues entre 30 y 60 de las personas que hay aquí tendrían este dolor, ¿no? Dolor cervical. Y después del dolor lumbar es la segunda causa de gasto por compensaciones, ¿no? Aquí tenéis más datos sobre esto, ¿no? En España, pues ahora mismo es la cuarta causa de años vividos con discapacidad, lo cual es un verdadero problema. Porque los años vividos con discapacidad suponen mucho, mucho sufrimiento a la persona y mucho gasto al sistema sanitario y al sistema de compensaciones y demás. ¿Cuál es el problema con el dolor cervical? Pues que hay múltiples definiciones, entonces no sabemos muy bien a qué atender, ¿no? Y la mayoría de ellas se basan en la localización. Una buena es esta: el dolor cervical es aquel percibido entre la línea occipital inferior y una línea horizontal que cruza a través de C7. En consecuencia, una radiculopatía, bueno, efectivamente hay dolor aquí, pero hay dolor que llega muchísimo más lejos, ¿vale? Habitualmente, cuando la radiculopatía duele. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué predispone, ¿vale?, a una radiculopatía cervical? Bueno, como siempre, el disco cervical es más improbable que de patología, que de una radiculopatía, una hernia de disco, capaz de afectar a la raíz nerviosa, que el disco lumbar, ¿vale? Por varios motivos. Ahí veis cómo las apófisis onciformes impiden que haya una migración hacia el lateral, posterolateral del material nuclear. Y normalmente suelen ser posterocentrales. Además, el disco cervical y el disco lumbar, por las propias apófisis onciformes, anatómicamente es distinto, ¿vale? Este está como partido y es mucho más fibroso. Y degenera mucho antes. Así como en el caso del lumbar, que la degeneración se alarga hasta los 55 años, es muy raro tener problemas discogénicos a partir de los 45. En lo que sí es común es en la alta irritabilidad del material nuclear, ¿vale? Es decir, el núcleo pulposo del disco, cuando es expuesto al exterior, acaba por extruir y romper el anillo fibroso, es altamente irritante, muy, 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 muy irritante. Y esto acaba por provocar una reacción inflamatoria bestial alrededor de la raíz nerviosa. Y esa reacción inflamatoria se presenta, acaba por provocar esos sí dan siempre, prácticamente siempre, provocan dolor de tipo radicular. ¿Vale? Dolor en todo el brazo, muy desagradable, y el paciente en fase aguda viene y te dice: oye, Arturo, es que no puedo dormir desde hace 3 días. ¿Vale? Mira a ver qué me puedes hacer que no puedo dormir. Y habitualmente vienen en una de dos posiciones: aquí quitándole tensión al nervio, a la raíz, o aquí, ¿vale?, en lo que se llama el signo de abducción. Ahora después veremos un poquitín todo esto. Según el ramo que se afecte, habitualmente pues el paciente, afortunadamente, no suele afectarse lo suficiente como para tener una pérdida marcada de sensibilidad y fuerza, pero puede pasar. Y
probablemente si se afecta también el ramo posterior de la raíz, pues el paciente va a tener dolor en la cara, en la espalda, no solamente en el cuello y el brazo. Suele tener un carácter desagradable y bueno, pues suele empezar después de un esfuerzo, aunque podría ser de un esfuerzo, un traumatismo, aunque podría ser de manera espontánea, lógico, también, claro. Hay que revisarlo al menos una vez a la semana durante las 3 primeras semanas en las que hay una subida, porque ahí el dolor es muy intenso. Suelen responder bastante bien a estrategias de descarga, por ejemplo, un lateral glide, movilización de las interfaces, lateral glide y a veces un vendaje de descarga neural. Suelen funcionar bastante bien. Hay que ajustar un poquitín la postura para que el paciente lo lleve lo mejor posible, pero tiene que entender que es muy probable que durante 3 semanas podamos hacer poco. ¿Por qué es importante revisarlo durante estas 3 primeras semanas? Porque quizá no podáis cambiar nada, o quizá, a lo mejor sí, muchas veces también os lleváis sorpresas gratas, pero sí podéis revisar la conducción, es decir, sí podéis saber si el paciente está empeorando. Y un paciente con déficit de conducción que empeora es motivo de derivación. O una conducción muy severamente limitada o una pequeña limitación de conducción que empeora de una visita a otra es motivo de derivación para que se le hagan pruebas. Y esas 3 primeras semanas son claves para determinar esto. Es poco probable que el déficit de conducción aparezca a partir de la 3.ª semana. Y no solamente esto, sino que en el peor de los casos, muchas veces a partir de la 3.ª semana el paciente empieza a mejorar. Hay una mejora muy sustancial. Vale. La otra, os la explico aquí y después vemos algunos elementos interesantes, es ya en sujetos mayores. Una vez haya generado el disco, pues nos encontramos con el engrosamiento de las facetas y demás y una disminución del agujero de conjunción por el que pasa la propia raíz. En esta situación, lo que ocurre es que el paciente va a tener dolores en situaciones en las que sobrecarga la estructura, ¿no? Es como un comportamiento, si el otro es mucho más inflamatorio, en el que duele todo el rato, en este duele cada vez que hacemos un cuadrante posterior. Y esto es típico en inestabilidades o en pacientes con problemas compresivos por limitación de espacio. Estos son pacientes, ahora después veréis, que normalmente son un poquitín más mayores y que van a responder muy bien a una flexión cervical con una tracción, ¿vale? Abriendo el espacio por el que pasa el nervio. Claro, esto es el corto plazo. Para el largo plazo, pues tendréis que intentar cambiar la estructura del cuello precisamente para que el paciente abra un poquitín el espacio y le dé más holgura, tenga más holgura para ese trayecto del nervio. Esto se consigue con ejercicios, lógicamente. Y después un entrenamiento para mejorar el metabolismo, bien sea de fuerza o metabolismo aeróbico. Bien, ¿cómo exploramos un dolor radicular o una radiculopatía? Lo primero, en el caso de una radiculopatía, lo primero que tenéis que hacer es determinar la gravedad de la misma, valorando fuerza, sensibilidad, reflejos, dermatomas y neuromas. Entonces ahí ya podéis establecer cuán grave es lo que le está pasando al paciente. Una vez tenemos esto, bueno, esto ya nos diría si hay una radiculopatía o no, pero a veces no hay una radiculopatía y sí hay un dolor radicular. Entonces, los test ortopédicos son malos en general y lo que comentan en este estudio es que, bueno, pues si la historia es congruente, podéis usar una adición de test, ¿no? Pues, por ejemplo, el Spurling, el test de Spurling que provocaría la aparición de síntomas. Con una tracción axial estos síntomas disminuirían y el Armskis test, que se comprime con fuerza a este nivel, y en el caso de que sea una radiculopatía parece que esto es altamente positivo, ¿no? Y es un test muy sensible y muy específico, o sea, un buen test para determinar la existencia de un dolor radicular.
Pero ahora veréis, o de una radiculopatía. De hecho, los autores hablan de una radiculopatía. Fijaros porque a veces esta es una discografía C3C4, un patrón de dolor referido del disco C3C4. Fijaros que semeja mucho, o podría semejar mucho, campos de inervación de cualquier raíz cervical. ¿Vale? Por tanto, no todo el dolor que vaya hacia el brazo tiene necesariamente por qué ser una radiculopatía o un dolor radicular. ¿Vale? Puede que sea otras estructuras. La calidad del dolor, en qué momentos aparece, esto os puede hacer pensar en uno u otro caso. Y aquí tenéis el Armskis test. Este lo leía esta mañana, lo revisaba esta mañana, porque a mí un test me sorprendió que tuviera una sensibilidad y especificidad tan grande, ¿no? de 0,96 en los dos casos. Esto es un test casi perfecto. Si tuviéramos estos test de esta calidad, no harían falta en la mayoría de los casos exploraciones subjetivas, sin embargo, son las más importantes, ¿no? Pero claro, cuando lees el test parte de una asunción previa, y es que todos los pacientes tienen dolor. ¿Vale? El dolor que se inicia en el cuello y baja hacia abajo, hacia el brazo. No indica nada más en el artículo, no indica las características del dolor, nada. Entonces podría ser que efectivamente fueran radiculares, como puede que no sea, ¿no? Entonces, en cualquier caso, podría ser que sea bueno para determinar pacientes con dolor radicular, pero no radiculopatías, porque una radiculopatía viene determinada por la pérdida de conducción, ¿no? Y no por la aparición de dolor. Y es curioso porque aquí la mayoría de los test, el Spurling, sirve para determinar la aparición de dolor, un dolor radicular. El test de distracción lo mismo, ¿vale? Pero resulta que, según Chad Cook y Louis Gifford, yo creo que están en lo cierto, bueno, no sabría decir porcentajes, pero el 85% de radiculopatías pasan desapercibidas, no se detectan, ¿vale? Y es que no es fácil. De hecho, incluso Louis Gifford llega a decir que cuando una de las características de una radiculopatía es que no tiene características. O sea, cuando hay algo que desconoces, pues si has podido descartar una bandera roja, es probable que sea una radiculopatía. Entonces, bueno, pues ahí tenéis el artículo en el que lo he puesto 2 veces, comentaban aquello. Y ¿este cuál era? Un segundo. Bien, este es otro caso interesante cuando dice que la compresión cervical, la tracción manual y el test de abducción, que es colocar la mano aquí, que esto mejora los síntomas, es muy específico para el dolor radicular, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que solamente detecta al 50% de los pacientes con C6T8, con una compresión de C6T8. O sea que incluso con la adición de todos estos test, a lo mejor no somos tan buenos. Y aquí tenéis otra vez una regla de predicción, que es la que se desarrolló más tarde, en el 2003, y es la que más se usa ahora. ¿Vale? Si el paciente tiene una pérdida de rotación cervical homolateral de 60 grados, con un Spurling positivo, un test de distracción y un test neurodinámico, y 3 de estos test son positivos, pues es muy probable que tenga un dolor radicular, ¿vale? Se usa para una radiculopatía, pero en verdad sería útil solamente para un dolor radicular. Sin embargo, fijaros que es muy poco sensible, es posible que el paciente siga teniendo una radiculopatía, pero sin embargo no podamos detectarla. Y si nos quedamos con solamente 2 de estos test, la especificidad baja mucho, con lo cual a veces es difícil determinar. Y aquí, si entendemos un poquitín la lógica, cómo evoluciona, fijaros porque esta es una regla de predicción clínica para cuándo poner ejercicios al paciente y tracción, ¿vale? Tracciones cervicales en flexión.
Fijaros, porque la regla de predicción clínica mete, entre otros, que la tracción cervical mejora al paciente, lo cual es lógico. Si la tracción cervical le mejora, pues es muy probable que como tratamiento pueda ser útil para cambiar a corto plazo. Que los síntomas periferialicen, es decir, si yo uso cualquier otra estrategia, los síntomas van a peor y probablemente mejoran con la tracción. Y fijaros, porque esto guarda relación con la lógica que os he explicado, paciente mayor de 54 años en el que el problema es sobre todo compresivo, no tanto irritativo. ¿Vale? Entonces, en estos pacientes es muy probable que, aunque después cuando metamos la tracción, a saber qué está pasando ahí, pero si metemos en flexión una tracción es posible, podemos pensar que estamos abriendo el agujero de conjunción y liberando, en cierto modo, la raíz. La historia, la evolución, el pronóstico de una radiculopatía habitualmente es bueno, ¿vale? Casi siempre, y en columna cervical más, porque hay menos afectación severa del nervio que en columna lumbar. Es lenta, a partir de la tercera semana hay cambios significativos y muchos pacientes no necesitan mucho más, a diferencia en columna lumbar que sí suele ser más tiempo. Pero algunos a los 3 meses todavía continúan con algunos problemas, ¿vale? Incluso hasta 6 meses. En el caso de la degenerativa, pues a pesar de todo y de tener que entrenar bien el cuerpo para abrir esto, para abrir el agujero de conjunción, casi la mitad solamente van a tener un único episodio en su vida, ¿vale? Un 30%, uno de cada 3, que son muchos pacientes, van a tener síntomas moderados y un cuarto de pacientes van a tener síntomas persistentes y que empeoran. O sea que fijaros, casi la mitad les va a ir bien sin que hagáis nada, pero hay otra mitad de la población que van a necesitar que les echéis una mano, ¿vale? Y no solamente para cambiar a corto plazo, sino también a largo. Bien, cuando ya tenemos la radiculopatía, pasamos a la mielopatía. La mielopatía, estos ya son cuadros como bastante más complejos de detectar y es una compresión de la médula espinal, ¿vale? En consecuencia, bueno, es la causa más frecuente de afectación medular a partir de los 55 años. Y la característica típica de este paciente es que si yo estrangulo aquí, no voy a tener a este nivel reflejo miotático, por tanto, síntomas de neurona motora superior, inferior en miembros superiores, con pérdida de coordinación y demás, pero sin embargo en las piernas voy a tener piernas pesadas y dificultad para caminar, porque al cortar y al comprimir aquí, tampoco tenemos inhibición descendente, por tanto los reflejos miotáticos de aquí para abajo son como muchísimo más, están muchísimo más, son mucho más evidentes, hay una hipertonía, ¿no? Una hiperreflexia. Y al paciente le cuesta mucho más coordinar porque el tono de la musculatura es demasiado alto. Hay algunas causas, bueno, pues fijaros porque muchas veces, lógicamente, una columna inestable, una columna cervical altamente inestable puede predisponer a que el agujero, el canal medular sea más estrecho. Como veis aquí en el dibujo B y C, o en el D incluso, una hernia posterior central empuja a través del ligamento común vertebral posterior y también puede provocar un estrechamiento del canal medular. Y con el paso del tiempo, las apófisis unciformes engrosadas, ¿vale? Los famosos osteocitos, con el engrosamiento y mayor rigidez del ligamento amarillo que ya no vuelve, ya no es tan elástico, y el engrosamiento de las facetas, pues también el canal medular es más estrecho, puede llegar a ser más estrecho. Pero esto es muy común a partir de los 55 años. Todos los que trabajáis con gente mayor, en residencias y demás, vais a ver mielopatías. Y son hombres, es más común en hombres, que dicen, ¿qué me está pasando? Porque yo hace una semana podía caminar bien y ahora me cuesta y tengo que arrastrar las piernas. Si no hay ninguna enfermedad, lo achacamos, o se achaca muchas veces, bueno, es que tiene 80 años y ahí el deterioro es muy rápido, pero lo cierto es que de repente la médula empieza a dar clínica.
Otros casos en los que puede haber una alteración a este nivel, claro, puede que no sea funcional debido a determinadas posturas que actúan como factores contribuyentes. Y de nuevo, un canal medular estrecho puede ser plenamente funcional, pero igual cuando paso 8 horas en una situación que no es la mejor, deja de ser. Y sin embargo hay canales medulares estrechos de nacimiento. Por ejemplo, los varones asiáticos tienen un canal medular en principio más estrecho. Por tanto, fijaros que hay muchos elementos. Estas son las características, ¿vale? Problemas de coordinación en la mano, mareos y náuseas, presentaciones muy variables según los ángulos, disculpad, presentaciones muy variables según los... un segundo, por favor. Presentaciones muy variables según los axes nerviosos que se afecten y el paciente va a tener cambios en la marcha. ¿Vale? La exploración neurológica empieza por un reflejo Hoffman, ¿vale? Que es, se hace esto y el paciente junta estos dos dedos o flexiona la interfalángica del primer dedo. ¿Vale? Un reflejo estiloradial invertido, cambios en la marcha, un reflejo suprapatelar aumentado. Y podéis tener también un Babinski positivo, porque es el típico para determinar, el reflejo típico para determinar la existencia de una lesión de neurona motora superior, pero tenéis que estar seguros de no confundirlo con un reflejo Kepler retirado. Tendréis que descartar patología más arriba en pares craneales y una esclerosis múltiple, por tanto hay que valorar pares craneales también en esta situación. Y después otro elemento es el test de abducción del quinto dedo. ¿Vale? El paciente con la mano en pronación, el quinto dedo se separa y pérdida de coordinación al hacer como una especie de test de Ross, pérdida de coordinación en los primeros 15 segundos. ¿Vale? Si el paciente puede caminar, podéis tratarlo, podéis intentar ayudar al paciente, si puede caminar sin ayuda, ¿vale? Con todo, puesto que fijaros que los síntomas son muy generalizados, pues habría que derivarlo. ¿Vale? Y desde que se inician los síntomas se aplica la regla de los 3 tercios, ¿no? Un tercio empeora, otro se estabiliza y otro mejora. Entonces, a largo plazo, a estos pacientes, cuando aparece pronto, alrededor de los 40 o 45 años, les preocupa mucho su futuro porque se encuentran muy mal. Bueno, pues si responden bien al tratamiento, podéis aplicar la regla de los 3 tercios. Y como siempre, en cualquier neuropatía los síntomas motores tienen peor pronóstico que los sensitivos. Y en esta es una regla de predicción clínica también para determinar la existencia de una mielopatía cervical. Y el último cuadro clínico que os vais a encontrar en relación a los nervios a nivel de la columna cervical es el síndrome del desfiladero torácico. El síndrome del desfiladero torácico es curioso, bueno, os pongo aquí un poquitín qué es y después os explico. Es un término usado para describir síntomas de miembro superior que guardan relación con la compresión o tensión del plexo braquial y la arteria y vena subclavias en una zona situada por encima de la primera costilla y por detrás de la clavícula. Aquí falta el pectoral menor, ¿vale? Que es otro sitio donde también se puede ver comprimido. Hay un elemento aquí importante y es que está muy sujeto a polémica, ¿vale? Esto según a quien preguntes. Si preguntas a un cirujano le gusta, a los fisioterapeutas nos encanta el síndrome del desfiladero torácico, pero si preguntas a un neurólogo, como no hay manera de objetivarlo en la gran mayoría de los casos, es muy difícil que crea en él, ¿vale? Entonces, hay quien es muy favorable o piensa que existe y que está infradiagnosticado, hay quien piensa que aquello no existe. En cualquier caso, como las pruebas son malas para detectarlo, es otro de los diagnósticos de exclusión. ¿Vale? Una de las categorías de hipótesis o una de las hipótesis diagnósticas que habría que poner en último lugar
después de haber podido descartar hipótesis alternativas como un dolor radicular, como problemas mielopáticos, problemas discogénicos, etc. ¿Vale? Entonces siempre va a quedar en último lugar. Y aquí lo tenéis, ¿vale? Esos son los puntos en los que puede quedar comprendido. Hay 4 tipos. El más común de todos es el neurogénico, ¿vale? En el que se afecta al plexo braquial en cualquiera de los puntos, ¿no? Entre el triángulo interescalénico, a nivel de la primera costilla, a nivel retroclavicular o a nivel del pectoral menor. El segundo más común es el venoso. Bueno, en el nervioso, perdón, pues el paciente va a tener síntomas generalizados por todo el brazo, a veces incluso se le sube hasta la mitad de la cara y bueno, pues es pesadez, bastante desagradable y es el que posiblemente se relacionaría muy mucho con el dolor inespecífico de brazo. ¿Vale? Ahora después veremos un caso concreto. El venoso es el segundo más común. Y lo que ocurre se asocia con sobreesfuerzos, a veces el paciente se asocia también con problemas sobreesfuerzos y creo que toma de anabolizantes, creo, ahora no recuerdo, pero en cualquier caso el brazo queda cianótico, ¿no? Y sobre todo al llevar peso. Y por último el arterial en el que el brazo queda completamente blanco. Bueno, suele pasar en la edad media de la vida, más común en mujeres y además en mujeres, como hemos dicho, con el cuello largo, hombros caídos, retraídos, con gran pecho y una primera costilla cervical. Este es el paradigma del síndrome del desfile aerotorácico. Suele ser una actividad dinámica dependiente de la actividad, hemos dicho el neurogénico, es 20% creo, un 3-4% sería el venoso y un 1-2% sería el arterial, ¿no? El resto, el otro 70-75%, es el presumiblemente neurogénico. Es decir, yo neurogénico creo que he visto uno y uno venoso, no he visto nada más. Todo lo demás he visto pacientes con problemas relacionados con el desfile aerotorácico y que presumiblemente son neurogénicos, pero que no habría manera de confirmarlos. Entonces, cuidado con esto. Los test ortopédicos no son buenos y lo que hay que hacer es trabajar, pues hacer un buen diagnóstico diferencial en toda esta zona, intentar trabajarlo y después los ejercicios que hayan en la dirección de la modificación de los síntomas. Y hay un elemento importante, hay una clasificación en el neurogénico que es el superior, según si se afectan raíces superiores, y sobre todo el inferior, que es el más común, ¿vale? Es el típico dolor que aparece en este punto. Y aquí otra vez, porque esto sí lo he encontrado algunas veces, fijaros porque habitualmente el paciente se queja mucho de que se le duermen dedos cuarto, quinto cuando lleva peso, y sin embargo, si hay una afectación real, el paciente tiene como una atrofia de la musculatura tenar. Fijaros porque todo esto, el borde cubital de la mano y el antebrazo, son raíces T8 y T1, ¿vale? La parte sensitiva, que depende de los nervios cubital, el nervio cutáneo braquial medial y antebraquial medial, ¿vale? Que son C8, T1, los tres. Pero gran parte de la inervación C8-T1 es tenar, ¿vale? Depende también del cubital, pero sobre todo del nervio mediano, ¿vale? Entonces, el nervio mediano, como veis, la parte sensitiva es T6, T7, ¿vale? Toda esta zona, pero la parte motora es C8-T1. Entonces, a veces os vais a encontrar con pacientes que lo que tienen es pérdida de función en la musculatura tenar, sin una atrofia muy marcada a nivel local, porque esto sería un túnel del carpo, pero con la afectación de la sensibilidad en el borde cubital. Esto no es un túnel del carpo, esto probablemente sea un desfile aerotorácico neurogénico, ¿vale?
Entonces, fijaros la importancia de entender bien la patología para reconocer bien los diferentes cuadros clínicos. Ahí tenéis un poquitín un resumen de los distintos diagnóstico diferencial de los distintos cuadros clínicos asociados a un nervio. Y pongo aquí el dolor visceral porque muchas veces el dolor visceral en estas circunstancias siempre para el fisioterapeuta es motivo de derivación, pero ponemos ahí el dolor visceral porque a veces nos puede llevar a error, ¿no? A interpretar de manera equivocada a algún paciente y, oye, esto es severo y importante. ¿Vale? Bien, pues con esto muchas gracias. ¿Vale? Espero que os haya servido, os haya puesto un poquitín ahí de luz. Sé que es duro porque 1 hora y media hablando de cuadros clínicos y neuropatías es intenso, pero en cualquier caso, pues gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a ti, Arturo. Es intenso, pero es muy interesante y además nos das claves para la aplicación clínica, nos das consejos de todo lo que tenemos que aprender para aplicarlo bien. Nada, muy, muy interesante. Bueno, espero que os Eh, haya servido. Hay una pregunta, Arturo, seguro que habrá más ahora, pero voy a ir aprovechando. La pregunta la hace Iván Reboredo. Has comentado que los síntomas no tienen por qué corresponder al dermatoma ni ser distal a la compresión neural. ¿Los signos negativos tienen siempre una manifestación distal a la lesión compresiva? Los signos negativos, sí. Sí, sí. O sea, si yo me lesiono aquí, el signo negativo va a aparecer aquí. O si me lesiono aquí, va a aparecer aquí. No aquí, porque esto es un nervio cutáneo palmar que es dependiente del mediano, pero aparece antes de la entrada en el túnel del carpio. Por tanto, aunque ahí a veces el paciente, confunde las parestesias con la pérdida de sensibilidad, cuando tú valoras bien la sensibilidad, pues muchas veces ocurre esto, ¿no? Que esta zona es túnel del carpo, esto es nervio mediano. Si el paciente no tiene sensibilidad aquí, pues habría que pensar primero en un problema a nivel del codo o quizá una lesión traumática a este nivel del antebrazo. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna pregunta más, creo que no he visto ninguna. Bueno, damos un poquitín de tiempo. Sí. Pero bueno, están dando las gracias, Arturo, están diciendo que muy bien la ponencia. Es que no veo el chat, voy a quitar si os parece el PowerPoint y así puedo acceder yo también al chat. Creo. A ver. Dejo de compartir pantalla. Si dejo de compartir pantalla me van a ver a mí. Sí, sí, porque tienes la cámara. Vale. Bueno, eso, si os queda alguna pregunta más. Bien, si no hay preguntas, en cualquier caso podéis poneros en contacto conmigo. Tenéis ahí, al final teníais el mail, pero os lo digo, movimentisalud@gmail.com. Si alguien necesita, pues bueno, yo estaré encantado de atenderos. Sí que hay, empiezan a llegar, Arturo. Te Vale. mando una de Fátima Lema, compañera Ujú. mía de COFIGA. ¿Podrías dar unas pinceladas sobre el doble crash syndrome? Vale, sí, sobre el Double Crash Syndrome. Bueno, yo cada vez soy más escéptico con el Double Crash Syndrome. ¿Vale? No me gusta. Sin embargo, no quiere decir que no existe, que un nervio no pueda quedar comprimido en varios puntos. ¿Vale? Lo que pasa es que antes se consideraba que un nervio que está comprimido en un punto por un problema mecánico, esto predispone, como no puede estirarse lo suficiente, predispone su mecánica a que quede comprimido en otro punto. Hoy en día toda la percepción ha cambiado, ¿vale? Y entonces lo que sí parece es que si yo comprimo un nervio y acabo por provocar cambios significativos en su función, baja
puede bajar el umbral de activación a lo largo de todo el nervio, sobre todo a nivel de la lesión, pero también a lo largo de todo el nervio, de tal manera que sea más fácil que se active en otro punto, ante un estímulo menor. ¿Vale? Es decir, baja el umbral de activación y un estímulo que en condiciones normales no lo activaría, pasa a poderlo activar. Esa es la visión con la que yo estoy más de acuerdo, la visión actual del síndrome del double crash syndrome, del síndrome del doble atrapamiento. No sé si Bien, respondo. yo creo que sí. Tenemos otra, Arturo, Uh-huh. de Martín Parajó. Cuando en radiculopatías degenerativas hablas de ejercicios para abrir el canal del nervio, ¿te refieres a ejercicios de modificación de síntomas o realmente podemos llegar a aumentar el diámetro del canal a largo plazo? Bueno, lo que se ha visto con el Craniocervical Flexor Test es que cuando se activa bien la musculatura profunda sí cambia la estructura del cuello. ¿Vale? Es decir, podemos llegar a una rectificación cervical a tener una columna estándar. Vamos a llamarla estándar. ¿Vale? Y solamente hay que ver cuando tú entrenas en gimnasio cómo tu cuerpo puede cambiar. Es decir, que sí vas a provocar cambios más generalizados. La cuestión está en qué medida estos cambios, o sea, cuando digo esto, digo entrenamiento de fuerza de músculos concretos, ¿no? O entrenamiento para mejorar la estabilidad estática de músculos concretos, por ejemplo. Entonces, si el efecto al final es más bien porque abrimos el canal, la lógica nos haría pensar biomecánica en que tenemos que abrir el espacio, el agujero de conducción, pero quizás solamente el entrenamiento de fuerza por cambios a nivel funcionales sea suficiente, cambios a nivel fisiológico sea suficiente como para que el nervio adapte. La respuesta, o sea, yo me refiero a intentar abrirlo. ¿En qué medida vamos a abrirlo? No lo sé, ¿vale? Y tampoco sé si el efecto de abrirlo es el efecto a largo plazo que va a provocar el cambio en el paciente, si es que se provoca, o a lo mejor es que con un entrenamiento el nervio es capaz de adaptar. No lo sé. No puedo responderte ahí con seguridad. Muy bien, tenemos otra que acaba de entrar, Arturo. Uh-huh. Alejandro Pombo te pregunta si cuando un paciente consulta por un dolor lumbar localizado, si encontramos alguna evidencia de radiculopatía sin dolor radicular, si debemos tener en cuenta esto para el tratamiento de dolor localizado lumbar. Sí, sí, completamente. Sobre todo si en la medida en que guarda relación con la clínica. Imagínate que el paciente tuvo una hernia de disco hace 5 años o 10 años y ahora tiene y viene con pérdida de fuerza en la pierna, no puede ponerse puntillas, pero lo lleva 5 años. Bueno, pues puede que sea un factor contribuyente y difícilmente modificable. ¿Vale? Pero en pacientes en los que, fíjate, tengo un dolor local aquí, lumbar y demás, y ahora además, junto con este dolor, noto que me cuesta ponerme de puntillas. Oye, pues claramente esto es una radiculopatía y tienes que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Es decir, ahí la exploración subjetiva te va a dar mucha información. Recuerdo un paciente que me vino con dolor lumbar localizado. Bueno, a mí me vino ya mucho después, era una hernia de disco, y me dijo, estuve 4 meses con dolor lumbar localizado. Esto, si yo hubiese venido 4 meses antes de que empezara la radiculopatía, porque estuvo a punto de operarse y estuvo muy mal durante mucho tiempo, ¿lo hubiésemos podido parar? Bueno, pues probablemente no, porque el problema discogénico estaba en marcha y probablemente no se hubiese modificado. Pero sí, tendrías que tenerlo en cuenta. Víctor pregunta si puedo volver a repetir los tipos de síndrome del desfiladero torácico. Sí, puedo. El más común de todos es el presumiblemente neurogénico, pero con muchísima diferencia, ¿vale? En el que se presumen que hay signos neurológicos.
Y este probablemente estaría relacionado con lo que se llama el dolor inespecífico de brazo. Después tendrías el dolor, el síndrome del desfiladero torácico neurogénico, en el que se afecta al nervio, ¿vale? Y si puedes encontrarlo, pues por ejemplo, el más común es el que os he comentado, con pérdida de sensibilidad en el borde cubital de la mano y pérdida de fuerza en la musculatura tenar. Y muy dependiente de la actividad. Pero ahí sí hay pérdida de conducción evidente. Después el vascular, el venoso, que ya es poco probable, pero yo he visto uno como consecuencia de una mujer que tuvo un accidente de tráfico, se fracturó el húmero, la operaron 5 o 6 veces y al final desarrolló esto, ¿vale? En el que la mano se pone cianótica ante ejercicio de estrés porque no hay retorno venoso, o el brazo se pone cianótico porque la compresión es a este nivel, y el arterial en el que por contra queda blanco ante actividades de estrés. No sé si, Víctor, no sé si respondo. Bien, Beatriz pregunta, ¿qué opino de la prescripción al paciente de realización de autoestiramientos neurales? A mí, en general, el estiramiento no me gusta, ¿vale? Lo considero, en el mejor de los casos, poco útil. Sin embargo, sí creo, a mí, yo pauto muchas veces, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, automovilizaciones del nervio. No estiramientos mantenidos, sino movilizaciones, y es más que un tensioner, meter tensión al nervio y ya está, slider, que es como acunarlo. Esto sí, cuando ya tengo más o menos claro cómo responde el nervio, al paciente le explico cómo hacerlo, en qué medida y a qué cosas debe prestar atención para que no haya una recaída o una reagudización. Sí, yo creo que respondo con esto. Yo sí lo pauto, aunque hay que ser cauto. El estiramiento no. El estiramiento, cuando hay una lesión en el nervio, pocas veces voy a pautarlo. Elena Villacieros pregunta si tras fijación cervical el usuario es más susceptible a radiculopatías posteriores a estos niveles. Bueno, en ese nivel en principio no, ¿vale? Si hay una fijación, la raíz en principio no debería sufrir, ¿vale? Si sufre, pues o una de dos, o es porque han habido cambios permanentes y no van a poderlos superar. Bueno, entiendo, perdona Elena, que te refieres a dolor radicular, porque si son radiculopatías, si ya está instaurada la pérdida de conducción, es muy difícil que recupere, ¿vale? No se va a recuperar aunque se opere y se descomprima, porque esto depende de la patología. En cuanto al dolor radicular, en principio no debería estar mucho más expuesto porque el nervio va a sufrir menos. Si es así, pues o una de dos, o el nervio queda expuesto, y a veces un dolor mantenido por el simpático cuando el paciente se pone muy nervioso y demás. Ha sufrido cambios suficientes como para el mínimo estímulo mecánico sufrir, activarse, o a veces sí parece que predispone más a los niveles superiores e inferiores. Vale. No sé si respondo, Elena. Con una electromiografía normal puede haber un dolor nociceptivo por irritabilidad, sí. ¿Vale? Incluso un dolor neuropático, incluso con pérdida de conducción, porque la electromiografía no es perfecta, y hay pacientes con pérdida de conducción que solamente se van a detectar con la exploración a pie de cama hecha en profundidad, eso sí. ¿Qué tipo de técnica se utilizaría para Daniel Arroyo? Normalmente lo que hacemos, lo que hago ahí es un lateral glide. Un lateral glide con algo de movilización, y cuando el paciente puede, metemos o bien ejercicios aeróbicos o de fuerza. ¿Vale? De hecho, el aeróbico, si el paciente está de humor, lo metemos casi desde el primer día, trabajando miembros inferiores. Víctor Zárate, no. Uno es,
Dice que explicando el síndrome del desfiladero has denominado a dos de los tipos neurogénico. Me refiero que a dos tipos diferentes lo has denominado neurogénico. No. Está el presumiblemente neurogénico, que es la gran mayoría, en el que no hay no es posible objetivar una lesión del nervio, pero se considera que está relacionado con el nervio. Después está el neurogénico, en el que es el más común de los que sí se pueden objetivar, en el que sí hay lesión del nervio y por tanto pérdida de conducción. Y finalmente están el venoso y el arterial. ¿Vale? Víctor, espero aclararlo ahora, porque el más común con muchísima diferencia, pero casi el triple que el resto juntos, es el presumiblemente neurogénico. Iván Reboredo pregunta sobre la neuromodulación y técnicas invasivas. No tengo opinión. Yo creo que les queda mucho camino todavía. Les queda mucho camino todavía para, creo que es posible que vayan en la buena dirección. Están investigando y se mueven. Yo conozco a algunos investigadores básicos en esto y, bueno, me comentan cosas interesantes en algunos casos. Pero es muy poco específico y a día de hoy cada grupo trabaja con unos parámetros distintos, es poco específico y además, como cualquier prueba, muy relacionado de momento con elementos simbólicos y como cualquier prueba o como cualquier técnica invasiva, pues potencialmente más peligrosa que otras, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención a ver si se saca algo interesante, pero de momento hay que ser un poquitín cauto. Estela Herrero, eso es, escalenos, primera costilla, clavícula y pectoral menor. Noelia Gómez pregunta en cuanto a las movilizaciones neurales, en casos las pautas poniendo o quitando tensión en ambos extremos y en cuáles alternando, vale. Casi nunca voy a poner tensión desde los dos extremos, ¿vale? Porque esto es un tensioner y ya habéis visto que al nervio le va mal. ¿En qué casos pondría tensión a los dos extremos? Pues se me ocurre una gimnasta al final de la recuperación, por ejemplo, ¿vale? En el que necesita mucho tiempo de estar ahí en sedestación, en una posición de estiramiento, necesitan una movilidad muy grande, pues igual ahí en algún momento lo usaría, pero si no, siempre uso técnicas de deslizamiento. Muy bien, Noelia, Arturo. siempre deslizamiento. Perdón. Nada, tranquilo. Contesta si que te sigue preguntando. Hay alguna más por ahí. Fátima Fontella. Vale, sí, un segundo. Fátima, respondo primero a Fátima. Pues es un poquitín intuitivo, pero cuando aplico técnicas de deslizamiento, lo que hago es, sobre todo al principio, cuando el paciente es muy irritable, lógicamente muy pocos deslizamientos y mucha revaluación. De tal manera que cuando el paciente no es que empeore en uno de los parámetros, porque a veces pones un test neurodinámico y vas ganando, y de repente empieza a perder, ¿vale? Yo me quedo en menos. Solo con que en una repetición ya no consiga ganar, ahí paro por el día de hoy, ¿vale? Y a lo mejor he hecho 3 sliders, ¿vale? Los 2 primeros he conseguido o 3 series o 2 series de 5 sliders. En la primera he conseguido ganar 20-30 grados de extensión, pero en la segunda se queda en el mismo punto. Si es muy irritable, paro ahí, ¿vale? Si el paciente es poco irritable, puedo permitirme llegar un poquitín más lejos, ¿vale? Pero aún así el primer día iría con cuidado. Por tanto, la respuesta sería, Fátima, en base a la modificación de síntomas, ¿vale? A la reevaluación justo después de esto.
pero hay que ir con cuidado porque si somos muy optimistas, el nervio a veces tiene latencia en la reproducción de dolor. Entonces, lo cargas ahora y al cabo de 24 o 48 horas es cuando te pasa la factura. Vale la pena al principio ser muy prudente en esto. Michel Bengoechea pregunta, ¿podrías comentar alguna de las técnicas que utilizas para este tipo de patología cuando diagnosticas algo en relación arterial o venoso derivas? Vale, en cuanto a las técnicas, no sé hasta qué punto puedo explicarte, ¿no? Pero yo hago normalmente un lateral glide, en patología cervical un lateral glide, PAs, movilizaciones articulares y finalmente ejercicio. ¿Vale? Ejercicio que va en la dirección para intentar mejorar un poquitín la respuesta del músculo, del nervio. Es decir, si aquí yo tengo unos hombros caídos y esto se relaciona con la aparición de síntomas, pues probablemente el ejercicio pasará por trabajar trapecios muchísimo para elevar los hombros, ¿no? Pero mientras tanto, pues tendré que buscar estrategias para abrir el agujero de conjunción o poner un vendaje. Entonces, lo que yo hago es educación, terapia manual y ejercicio terapéutico. No hago más cosas. Cuando observo algo en relación a problemas arteriales o venosos, derivo, pues normalmente sí. Desde luego, si observo justo antes, el último paciente que vi, o el penúltimo paciente que vi antes de entrar en el estado de crisis, de alarma sanitaria, fue un paciente con sospecha de trombosis venosa profunda y lógicamente lo derivé. Si el problema vascular es muy relacionado con la actividad, pues a lo mejor con unos pocos ejercicios y no reviste gravedad, con unos pocos ejercicios pues puedes intentar gestionarlo. Pero si es una red flag a nivel vascular, pues lógicamente hay que derivar. Leticia Ferro pregunta sobre las ondas de choque en neuropatías periféricas. No los he visto. Envíamelos, Leticia. No he tenido... No los he visto porque, bueno, pues ahora he estado estudiando otras cosas. Si son capaces de... Es posible que aumenten el metabolismo y con ello la capacidad de regeneración del nervio, no lo sé. Hablando con un neurofisiólogo, esto estoy hablando, o sea, estoy comentando, él me decía que tenía la sensación de que si conseguimos meter sangre allí, pues va a ser bueno. Yo también lo creo siempre que no haya un derrame, pero no tengo más opinión. Si con una onda de choque conseguimos aumentarlo, pues es posible que sea beneficioso, pero habría que verlo y estudiarlo en profundidad. Yo no lo he hecho. Las técnicas de inducción miofascial en las radiculopatías, bueno, no las considero como técnicas de primera elección, ¿vale? En todo caso, consideraría las técnicas de inducción miofascial como un elemento simbólico en este caso, para el tratamiento del paciente. Como todas las técnicas de terapia manual, porque son agradables y demás, pero como todas las técnicas de terapia manual, su efecto es en principio a corto plazo, ¿vale? Entonces, pues bueno, como complementario yo creo que más específico, mucho más específicas son un lateral glide o una AP cervical bien aplicada que una técnica de inducción miofascial. Sin embargo, pues bueno, el paciente puede, para finalizar el tratamiento, el paciente puede irse un poquitín más tranquilo. Galaxy A10, que no sé de dónde viene, dice, en una supuesta compresión del canal carpiano con sintomatología aguda, paciente en nivel 0,1, en cuanto a este tipo de pacientes has observado en tu tratamiento si muestran mayores mejoras con tratamiento contralateral
o técnicas aperturas de compresión vasculares sobre la zona. Si el paciente tiene un problema a nivel local y la fuente está ahí y las disfunciones específicas son ahí, lo que hay que hacer es trabajar ahí. Un segundo en la zona afecta o un minuto de tratamiento en la zona afecta vale más que 30 minutos a distancia, si se puede aplicar. Entonces yo lo que haría en principio es intentar de alguna manera eliminar toda la tensión, descargar el nervio al máximo y trabajar con la muñeca en esta posición. Si no puedo, pues lo intentaría a distancia. En las radiculopatías aconsejo, aconsejo corticoide. En todo caso, en radiculopatías agudas porque baja, es un antiinflamatorio potente y es lo único que creo puede parar verdaderamente esto. En cualquier caso, si el paciente tiene mucho dolor, bueno, lógicamente yo no lo pauto, pero me pongo en contacto con el médico, le digo, y si tiene mucho dolor, no me importa lo que le den. O sea, lo que quiero es que si el dolor es desproporcional porque se convierte en factor de mal pronóstico, el dolor en sí mismo, que le den lo que haga falta en la fase aguda para pararlo y después ya lo que sí quiero es que le den una pauta de retirada, porque si no se van a quedar con el opioide, con la lírica para siempre y esto lo necesito durante un tiempo no más. ¿Ok? Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por quedarte. Empezamos un poco tímidos con las preguntas, pero ya has visto Sí, que ahora se han lanzado. han cogido carrera, sí. Sí, sí, sí. Una última pregunta. Si la hay, ¿eh? Si no, no. No la hay. Nada, parece que no, Arturo. Te dejamos, te liberamos, te dejamos ir a descansar. Muy bien. Gracias a Muchísimas gracias. vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a todos los alumnos que han estado en la charla. Y esperamos verte pronto. En otra de Venga, estas, en cualquier cosa que organicemos, esperamos verte pronto. Te mandamos un un abrazo muy placer. fuerte desde Galicia, ¿vale, Arturo? Gracias, igualmente. Cuídate, un Cuidaros. abrazo. Venga.